Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a otra emisión del Economista TV. El primer invitado del programa de hoy es Juan Pablo Lolé, que es un experto en política exterior, que además fue embajador de la Argentina ante la OEA, ante España y también muchos años en Brasil. Así que obviamente lo invitamos a Lolé para hablar de la particular situación que está viviendo Brasil, pero en el día de hoy también hubo una noticia muy importante en Estados Unidos. El presidente Trump dijo que Estados Unidos dejaba el acuerdo de climático en París, que va a tratar de negociarlo de otra manera para en el futuro volver a participar de algún acuerdo de esa naturaleza, pero por ahora deja la participación de Estados Unidos en ese acuerdo climático. ¿Cuál es la lectura y cuáles crees que son las consecuencias? Bueno, yo creo que hay una autodefinición unilateral de Estados Unidos de tomar distancia de los grandes acuerdos internacionales que hay. No sé qué acuerdo hay en Estados Unidos sobre este tema. Hay mucha presión interna en Estados Unidos. Quiero ver cómo se define esa situación, porque lo cierto es que lo mismo pasó con China, finalmente lo terminó recibiendo Xi Jinping y disminuyó la tensión con China. Lo mismo pasó con México y disminuyó la tensión con México. Creo que el acuerdo climático no es un acuerdo menor, es un acuerdo que nos atañe a todos los países del mundo, y Estados Unidos, que hizo todo un esfuerzo para liderar estos proyectos, hoy se retira. No sé qué consenso interno hay en Estados Unidos para este tipo de actitud. Bueno, el otro día, el domingo más precisamente, leía un artículo en El País de España de Moisés Naim, que decía, bueno, que es un caso curioso el de Estados Unidos, que está dejando una posición de liderazgo a nivel mundial, de liderazgo de muchas de estas iniciativas que requieren de la cooperación internacional, no porque ha sido desplazado por otra potencia, sino casi por decisión propia. Sí, es como un flagelo a sí mismo, que cuando uno conoce lo que es el pensamiento republicano, que es un pensamiento nacionalista, proamericano, que además sedujo a mucha gente cuando él dice primero América, y la sensación que hay hoy es que esto de primero América se vuelve en contra, porque dice, no es primero América, salgamos de los esquemas en que hemos acordado y manejémonos como podamos, porque esto es lo que uno ve. Bueno, también ocurrió lo mismo cuando, cumpliendo con una promesa de campaña, sacó a Estados Unidos de las negociaciones por el Acuerdo Transpacífico. Exacto. Que más allá de las deficiencias que pudiera tener ese tratado desde el punto de vista comercial para Estados Unidos, claramente tenía otro objetivo político, porque era una relación con muchos países de la cuenca del Pacífico en la que no participaba China. El tema es que la competencia con China era una cosa y el acuerdo regional era otra. Y ese acuerdo regional, porque no todo el Asia o el sudeste asiático es China, hay otros países. Creo que todo esto está en revisión. En Estados Unidos, paradójicamente, yo creo que hoy tiene más resistencia activa del sector republicano que del sector demócrata, que está mirando con cierta expectativa dónde va a llegar esta situación. Bueno, lo curioso es que cuando Estados Unidos decide apartarse del Acuerdo Transpacífico, China comienza negociaciones con todos los países que iban a formar parte de ese acuerdo, y ahora en el día de hoy, ni bien Estados Unidos anunció que salía del Acuerdo Climático de París, China dijo que va a cumplir con los compromisos y ratificó sus compromisos sí, va a ser el mundo verde que asumió en ese acuerdo, ¿no? Claro, siendo hoy el principal contaminante del planeta. Exactamente. Estas son las contradicciones que tiene el mundo de hoy. Mi impresión es que las contradicciones llevan a ver qué es lo positivo que tiene cada país y tomar eso, porque cuando uno tiene que definir su política internacional, una estrategia internacional, lo que hay que pensar hoy no es qué constelación nos vamos a incorporar, sino cómo podemos tomar relaciones recíprocas positivas. Esto es lo que lleva a la actitud de Estados Unidos. Bueno, para terminar con la estrategia de Trump, recientemente hizo su primer viaje al exterior, que arrancó relativamente bien en Arabia y terminó en una situación bastante conflictiva cuando fue al continente europeo, tanto en la reunión de Bruselas, de la NATO, y en ocasión de la cumbre del G7 en Italia, ¿no? Claro, porque ahí en el primer tema, que es la NATO,
lo que plantea Trump es si la plata la ponemos nosotros y nosotros no empiecen a poner plata ustedes, porque ustedes nos exportan, nosotros tenemos déficit con ustedes y no gastan plata en defensa. Este es un tema. Y esto obviamente se reflejó en el G7. Y el G7 quedó en esta situación de que el medio ambiente Estados Unidos no se ocupa más. ¿Por qué? Porque tiene una política propia. Y creo que eso habrá que ver cómo esto influye dentro de Estados Unidos. Bueno, y finalmente esto terminó con Angela Merkel diciendo que Europa se va a valer por sí misma, que es seguramente lo que ningún gobierno norteamericano quiso escuchar en los últimos 60 años, ¿no? Es verdad. Y lo cierto también es que la posición europea sola es una posición más débil frente a Rusia. Claro. Bueno, ahora sí, Juan Pablo, venimos al tema que tanto nos preocupa, que es el de Brasil, que además en estos días se ven cosas contradictorias. Hoy el ministro de Hacienda, Meirelles, dijo, hoy es un día histórico para Brasil porque luego de estamos saliendo de la peor recesión que ha tenido en el último siglo Brasil. Hoy la primera vez que tenés un dato positivo con crecimiento del 1% en el primer trimestre de este año. Esto es contemporáneo con una crisis política que no termina de resolverse. Sí, yo creo que Temer está en una embestida de buenas noticias. La primera posición que tomó es cómo me voy a defender yo frente al Parlamento y frente al Supremo Tribunal Judicial. En el caso del Parlamento tiene un problema serísimo ahí, sobre todo con el presidente de la Cámara de Senadores, Renan Calheiros, que le pide la renuncia prácticamente. Ese es un tema que no es menor. Hay todo un sector del partido que forma parte de la coalición de gobierno de Temer, que es el PSDB, que es el partido de Fernando Henrique Cardoso, que dice que Temer va a tener que resignar su gobierno para poder hacer una alternativa que termine en buenos términos esta crisis política. Para eso hay un candidato, que es Nelson Jobim, que también está bastante consensuado con el PT, porque fue ministro de Fernando Henrique, fue ministro de Lula y también fue ministro un periodo muy cortito de Dilma. Nelson Jobim es un hombre de mucho prestigio que además es del mismo partido que Temer, que es el PMDB, pero que participó siempre de los gobiernos de coalición. Ese es un tema que Temer habrá que ver cómo lo resuelve, que el día llave para mí es el 6 de junio, cuando se pronuncie el Supremo Tribunal Electoral, que diga la semana que viene si la fórmula Dilma-Temer es una forma válida o no. Si dice que no es válida, y bueno, ahí empieza otro partido. Y Temer está tratando de dilatar el tema con la Corte, lo que es el Supremo Tribunal, por el tema de la denuncia del audio y toda esa cuestión que está tratando de llevar. Y frente a eso, dijo, vamos con las noticias positivas, vamos a decir que vamos a llevar las reformas adelante, que los únicos que la podemos hacer somos nosotros, y bueno, eso está por verse. ¿Por qué? Porque hay una base del sector que lo apoya, que está de acuerdo, pero hay otro sector que no está de acuerdo. Y están especulando todos. Yo diría que Brasil está en una gran crisis y una gran especulación política hoy. De todas formas, daría la sensación que el paso de los días favorece un poco a Temer. Ahora estamos a 17 meses de la elección presidencial, que está prevista para fines de octubre del 2018. El tema es si él tiene poder político para garantizar la salida, porque hay dos posiciones, directas ya o elecciones indirectas. Y esa discusión no está saldada, porque hay quienes quieren que sean directas ya, que lo votaron en la comisión del Senado, y los parlamentarios quieren indirectas, porque obviamente no quieren que haya una acción que pueda remover sus bancas. Claro. Ahora, exactamente, ¿cuál crees a tu juicio que es la mejor solución? Uno visto desde afuera dice, bueno, de vuelta a un presidente interino, por llamarlo de alguna manera, ¿no sería más razonable ir directamente a una elección de un presidente por el voto popular? Yo lo que creo que hay un gran riesgo, Boni, en esto. ¿Por qué? Porque pareciera ser que la operación que le hacen a Temer es para derrocarlo, que hasta ahora no está definida, pero está en curso. La del Supremo Tribunal Electoral está en curso. Yo creo que uno necesita mínimamente poder para poder negociar una salida política de Brasil. Yo no sé qué es hoy el poder de Temer. Tiene el 8% de credibilidad pública,
El PT quisiera que se vaya, el PSDB creo que está dividido y el partido de él forma parte de estas dos posiciones. Si yo hoy tengo que pensar, hace una semana creía que se iba antes. Hoy, si hay algunos articuladores que no sean exactamente Temer, sino otros dirigentes de importancia de los dos partidos importantes, sea del PT, del PMDB y del PSDB, que empiecen a jugar un papel. Estoy pensando en Lula, estoy pensando en Fernando Henrique Cardoso y alguien del PMDB que articule esto desde otro nivel, es probable que Temer dure, pero sería un ejecutor de lo que ellos decidan. Claro, vos decías recién, ¿dónde está el poder de Temer? ¿Cuál es el poder de Temer? Y yo te pregunto, ¿quién tiene poder en Brasil hoy? Digamos, ¿quién es capaz, bueno, frente a una crisis de esta naturaleza, decir, bueno, aquí queda todavía este polo de poder? Acá hay un sector que todavía tiene iniciativas que el resto podría llegar a acompañar. Si uno hace una encuesta, Boni, creo que un pedazo del poder todavía lo retiene Lula en la población. Un pedazo de poder lo tiene el prestigio que tiene Fernando Henrique. Y Jobim tiene un prestigio entre la clase política. Creo que de ahí tiene que salir algo. Por ahí no Jobim presidente, que se quede Temer, pero que cree en una instancia en la cual este acuerdo de transición tenga efecto. Y ahí pueda salir la ley de jubilaciones, que es muy importante, y la ley de reforma laboral, que también está planteada. Claro, porque bueno, muchos economistas privados, incluso funcionarios del gobierno, el propio presidente del Banco Central, reconocen que esta mejora que está mostrando la economía de Brasil también está asociado a un clima más optimista que se basa en que estas dos reformas que vos señalás, al sistema previsional y al mercado de trabajo, van a salir. Si esto no fuera así, bueno, estamos también con una complicación para la economía. Exactamente, porque Temer se planteó que con estas dos reformas llegaba al final. Se le produce este hecho insólito de la grabación y ahí entra en crisis todo el sistema. Para terminar, ¿cómo ves a la Argentina jugando en este tablero internacional en una semana muy especial? Porque hemos tenido un cambio en el Ministerio de Relaciones Exteriores, se fue Malcorra, llegará Fori. Yo creo que el escenario argentino en esta situación tiene un componente básico que es, para el mundo, la Argentina es un país expectante hoy. Esto es un tema claro porque se ven los viajes, se ven las relaciones, se ve todo. El tema es que para consolidar eso, la Argentina tiene que también hacer alguna reforma, la Argentina va a tener que ajustar algunas políticas y tiene que ver cuál es su estrategia internacional, que para mí es múltiple. ¿Por qué? Porque ahí tiene que afianzar la relación en su propia región, el Mercosur, tiene que aumentar la relación con Europa, tiene que tener una relación importante con los Estados Unidos, sea quien gobierna, Trump, los republicanos o los demócratas, y tiene que repensar la relación con China, porque el tema de China hay un tema, yo diría difícil, pero complejo para la Argentina, que es la aceptación de China como economía de libre mercado, que ni Francia, ni España, ni Alemania, ni Estados Unidos, ningún país desarrollado puede aceptar esto. ¿Por qué? Por las diferencias que hay desde el punto de vista económico. Nosotros tenemos un déficit con China de 6.300 millones de dólares y el reconocimiento de las áreas sensibles de la Argentina, porque esto tiene que ver con un proceso de dumping y demás, de economía libre de mercado, es un problema para la Argentina en el futuro próximo. Si seguimos jugando a la coyuntura, probablemente no nos demos cuenta de los efectos que puede tener. Muy bien, Juan Pablo Lolé, muchas gracias. Por muchas gracias, bueno, estamos viéndonos. Ahora hacemos un corte, enseguida volvemos. Auspicia este programa Banco Provincia. Santander Río está comprometido con el futuro del país, generando empleo y crecimiento en cada comunidad. Conoce más sobre nosotros y nuestras prácticas en santanderrio.com.ar y redes sociales. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Los vecinos ya subimos muchas propuestas a BA Elige. Si querés apoyarlas para que se hagan realidad, entra a buenosaires.gov.ar/BA Elige y elegí tus favoritas. La ciudad es mucho mejor cuando la construimos juntos. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. ¡Qué elegancia! ¿Pero a dónde van con tantos descuentos en espectáculos? No sabemos ir al cine o ver ballet. Vayan al teatro pero con los lentes puestos. Ballet en 3D. Salí a disfrutar. Invertí en la vida. Muy bien, segundo bloque del Economista TV. Me acompaña ahora Fausto Spotorno, que es economista jefe de la consultora de Orlando Ferreres. Bueno, Fausto, estamos teniendo indicadores económicos que parecen, si se quiere, contradictorios, ¿no? Sí. En el día de ayer se anunció el INDEC difundió un buen dato en materia de construcción, pero la industria sigue sin recuperarse y bueno, parece difícil que vuelva a generarse empleo de calidad y en cantidad suficiente en la Argentina si no logramos recuperar una tasa de crecimiento en la industria. Bueno, en parte es cierto. No solamente para la industria, para toda la economía. Lo que no queda claro, o por lo menos es difícil de explicar, es que la situación del sector productivo en Argentina está muy mal. O sea, lo que dejó el kirchnerismo en materia de productiva es muy mala, es muy malo, muy malo. Y te das cuenta en esto, se invirtió mal, lo poco que se invirtió mal, se estimularon sectores que no son competitivos en lo absoluto, Tierra del Fuego, etcétera, y se desestimularon sectores en los que tenías competitividad, vaca muerta, el agro, vacas, etc. Creaste capital improductivo en el sur y destruiste capital productivo en las cabezas de ganado. Entonces, ya partís de una situación donde la velocidad crucero del crecimiento de la economía era cero, neutro. Si vos no hacías nada, la economía seguía estancada. Porque te falta estructura de base en el crecimiento económico. Ahora el gobierno lo que hizo fue tratar de estimular un poquito aquellos sectores que son más competitivos. Energía, donde por lo menos tenés alguna potencialidad. Vaca muerta, agro, ganadería, etc. Y eso es lo que está moviendo hoy la aguja del crecimiento. Y la construcción, que es obra pública y alguna cosa más, ¿no? y vinculados a estos sectores. Pero la industria no. La industria tiene 4 patas. Una es el consumo interno y eso no está arrancando, se está arrancando muy tenue. El otro es la industria vinculada al agro, que esa crece toda. Si vos agarrás el índice que publicó el INDEC, ¿qué crece? Crece agroquímicos, aceites y harinas, metalmecánico, otros metalmecánicos, que es maquinaria agrícola. Eso es lo que crece. Y lo vinculado a la construcción, cemento, y, metales, etc. Y no crece lo vinculado al consumo, y peor aún lo vinculado ahora sí, que es autos, básicamente. Entonces, tenés como una industria que puede crecer en algunos rubros, pero en los otros rubros no va a crecer tanto, por lo menos la vinculada a Brasil no va a crecer, y lo vinculado al consumo, tenue. El consumo yo hoy no lo veo como un factor de expansión de la economía, porque básicamente lo que se ha hecho durante el kirchnerismo era artificialmente inflar el consumo. Entonces tienes un consumo inflado sin sentido. ¿Por qué? Porque de todo lo que consumías dejaste de consumir, dejaste de pagar las tarifas, con lo cual se amplió el consumo porque no pagabas más las tarifas, y dejaste de ahorrar, porque la inflación y las tasas de interés reales negativas consumieron el ahorro. Entonces aquellas personas de más altos ingresos dejaron de ahorrar y les quemaba la plata y se compraban autos extranjeros. ¿Te acordás? Por eso el impuesto. Y la gente de bajos recursos no pagaba las tarifas y también tenía el consumo estimulado de esa manera. Ahora se empieza a corregir el tema de tarifas. Eso hace que la gente de medios y bajos recursos tenga que pagar la tarifa. Los de muy bajos no, porque ya pagaban la tarifa alta con las garrafas, etc. Tienen que empezar a pagar una parte de la tarifa. Y la gente de altos ingresos empieza a ahorrar. Eso te comprime la capacidad de consumo. Y como si esto fuera poco, dentro del consumo, los precios relativos tienen que cambiar. Y todavía no han cambiado todo lo que deberían cambiar. Ejemplo, esto. Sí, subiste las tarifas, pero no bajaron los precios que estaban altos. Electrodomésticos, celulares, etc. Entonces todavía te falta alguna conversión más. Pero en este esquema el consumo no va a ser un motor de crecimiento, por lo menos este año. Claro, ahora, Fausto, el consumo es
explica 2/3 o el 70% del producto de la Argentina. Sí. Es decir, que si no tenemos un crecimiento del consumo, pensar en un crecimiento, estamos hablando del corto plazo, obviamente, Sí. a largo plazo creces con inversión, pero en el corto plazo no puedes pensar en tasas de crecimiento muy significativas en la Argentina. No, en Argentina los no próximos puede años. pensar en tasas de... Pero estructuralmente, yo creo que, el mensaje que quiero dar es, esto es estructural, no es de que meto una medida más y logro... Viene de la estructura de la economía, de cómo quedó la estructura armada. No hay forma de darle velocidad al crecimiento. No hay forma porque lo que está frenado es la capacidad productiva. Tenés 5 años de falta de crecimiento porque la capacidad productiva quedó anulada. Entonces ahora estás tratando de alterar un poco tu capacidad de producción. En el medio terminas volviendo al consumo, que es lo que hablábamos antes. Pero porque tiene que estar ordenado, tener un consumo más ordenado a lo que podés consumir realmente. Entonces, si querés empujar el consumo y volver al esquema kirchnerista, lo que te vas a lograr es, doy crecimiento para hoy y lastimo el crecimiento real. Entonces no tenés mucho margen de maniobra en materia de crecimiento. Yendo al tema del consumo también, se supone que en los próximos meses vamos a tener un descenso significativo en la tasa de inflación. Contra ese descenso van a empezar a operar algunos aumentos salariales que van a estar todos bastante o más o menos por encima de esa inflación. Sí. ¿No crees que esto le va a dar un empuje al nivel de actividad en los últimos meses del año? Sí, le va a dar. Le va a dar un poquito más de lo que veníamos viendo, ¿no? Pero nada espectacular. Podés tener un crecimiento este año del 3%, en ese rango, 2,5, 3. Con suerte, si me dicen 3,5, firmo ya. Ese va a ser el rango de crecimiento de la economía argentina. Y probablemente los números más fuertes estén de ahora en más. Claro. Sí, porque empieza a pegar las paritarias, hay más empleo, la masa salarial va a crecer un 4%, entonces algo más de consumo vas a tener. Pero no es el motor de la economía. Hoy Argentina tiene un problema, es que tiene apagados los motores del lado de la oferta, de la capacidad de producción. Estamos extendiendo algunos, pero están bastante apagados por ese lado. Entonces, estimular la demanda por estimular la demanda, lo único que hace es chocarte contra un techo que es la capacidad productiva de la Argentina. Creo que el gobierno el año pasado por lo menos notó esto y alteró rápidamente el esquema para el agro y para la energía, que son los sectores más rápidos de respuesta. Ahora le toca la parte más difícil, que es, bueno, tratar de estimular otros sectores de la economía. Y estimularlos realmente, estimularlos a que inviertan, a que vengan y produzcan. Como es un año electoral, mucho ajuste no se hizo en la materia fiscal, porque el gran problema que se encuentra en estos sectores es que vienen a invertir, hacen los números y dicen, ¿para cuánto estoy pagando de impuestos? Hoy en Argentina, aproximadamente, según nuestros cálculos, el 56% de la ganancia de impuestos se la lleva el Estado, nación, provincias, municipios. O sea, vos sos un empresario, tenés un socio que se lleva más de la mitad de lo que ganás y no hace nada. Bueno, eso genera mucho ruido en la inversión y en la producción. Y lo ves cuando vienen aquellas personas interesadas en invertir. Se encuentran con problemas a la hora de hacer los números finos. ¿Cuántos impuestos, etcétera? Para ajustar esos impuestos, tenés que empezar a mirar con más seriedad el tema fiscal, ¿no? Y eso el gobierno medio parece que lo dejó para el año que viene. Bueno, claramente va a ser un tema de la agenda para el año próximo y bueno, dependerá mucho también de la correlación de fuerzas que quede luego de las elecciones legislativas. Por eso, mientras tanto, salieron todos estos planes de competitividad, más o menos estos planes del sector automotor, que son planes para ir tirando hasta que logremos tomar medidas, me parece que esa es la idea, de tomar medidas más profundas después de las elecciones. Y la cuestión cambiaría, ¿cómo la ves? Porque bueno, siempre se dice esto no se arregla con una devaluación, la competitividad tiene que ser sistémica, los impuestos, la logística. Ahora, todas estas son una reforma tributaria, tiene que pasar por el Congreso, las inversiones en infraestructura en serio llevan mucho tiempo. La Argentina puede quedarse, digamos, el gobierno argentino de brazos cruzados viendo una apreciación del tipo de cambio espectacular como la que hubo este año y como la que puede llegar a haber el año que viene. Es así como lo decís vos. A ver, es el típico problema argentino. Cuando Argentina empieza a dar señales de que las cosas van bien, entran inversores que esperan que Argentina haga el catch-up, las reformas, etc.
el tipo de cambio se aprecia esperando esas reformas, esa ganancia de productividad real. Entonces, cuanto más dilatás ese proceso, más se te tasa el tipo de cambio. A ver, no lo corregís devaluando, está claro. Lo que haces es compras tiempo devaluando, lo sumo. Sí, sí, sí. Pero si no haces la reforma, no te sirve nada devaluar, porque al ratito, una de dos, o te terminás devaluando porque no hiciste nada y perdiste la confianza y no tenés ni inversiones, o te vuelven a entrar capitales y te vuelven a apreciar el tipo de cambio. Si vos mirás la historia argentina, desde 1860 hasta hoy, y agarrás los periodos en los que entró dinero a la Argentina, o sea, el periodo que Argentina generó confianza, poner entre 1880 y 1920, en los 90 y poner el pesito Martínez Díaz, donde entró dinero a Argentina, el tipo de cambio promedio en todos esos periodos hoy es equivalente a 16 pesos. ¿Qué dónde estás hoy? O sea, fíjate que siempre que entró dinero a Argentina te fuiste a estos tipos de cambios. En algún momento te va por ahí a 14 o a 12,5 a principios del siglo XX. Pero en general te vas a estos niveles. ¿Por qué? Porque el mercado está esperando que vos hagas las cosas bien. Lo que está haciendo el que invierte, la confianza que generás. Pero si no haces las cosas bien... Claro, de todas formas, este escenario que vos planteás, que si bien destacás que obedece a factores estructurales, en el corto plazo te crea un limitante para la inversión, para bienes transables muy significativo. Bueno, es que el inversor está esperando... se te aprecia el tipo de cambio porque entra el inversor esperando que vos hagas las cosas bien, que vos hagas estas reformas. Si no las haces, tenés un problema más grave. La última, Fausto, ¿cómo están viendo en el estudio la tasa de inflación para este año? Todo indicaría que ya este mes vamos a tener un 1 por delante en la tasa de inflación mensual. Sí, así es. Mayo, por ahí junio van a estar en el rango 1,5-2 en vez del 2, 2,5, y ya creo que para el segundo semestre vamos a estar en el rango 1, 1,5. Con una inflación anual de 20% va a ser en fin de año, 2021. Fausto Potorno, gracias nuevamente por estar en el programa. De nada. Gracias, y nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Chao, muy buenas noches. Auspicia este programa Banco Provincia. Santander Río está comprometido con el futuro del país, generando empleo y crecimiento en cada comunidad. Conoce más sobre nosotros y nuestras prácticas en santanderrio.com.ar y redes sociales. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Los vecinos ya subimos muchas propuestas a BA Elige. Si querés apoyarlas para que se hagan realidad, entra a buenosaires.gov.ar/BA Elige y elegí tus favoritas. La ciudad es mucho mejor cuando la construimos juntos. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. ¡Qué elegancia! ¿Pero a dónde van con tantos descuentos en espectáculos? No sabemos ir al cine o ver ballet. Vayan al teatro pero con los lentes puestos. Ballet en 3D. Salí a disfrutar. Invertí en la vida. Thank you.